¿Qué tal? Estamos dentro de historia y concretamente en el curso de cuarto de la ESO, aunque los contenidos que vamos a tratar hoy también son útiles para primero de bachillerato en la asignatura de historia contemporánea. Bueno, y para cualquiera que quiera estudiar un poco de historia. Concretamente el periodo de entreguerras y concretamente de Italia, porque hoy vamos a hablar de Italia. Italia es un país relativamente joven, dado que se unifica en 1870 como un estado que aglutina todos aquellos territorios que en su momento conformaron otros reinados, ducados y demás divisiones administrativas. Y recordemos que era Víctor Manuel II de Saboya, aquel rey. Y bueno, para no enrollarnos mucho más, hay que decir que es el primer país, el primer estado con un sistema democrático y parlamentario que, como consecuencia de los estragos de la Gran Guerra, surgen con mucha fuerza las opciones nacionalistas, autoritarias y transforman el sistema de gobierno en una dictadura de corte militarista y, por supuesto, bueno, evidentemente antidemocrática. Antes de abordar eso, que es lo que vamos a ver en este vídeo, hay que tener en cuenta las consecuencias de la guerra. 4 aspectos hay que considerar. El primero, los acuerdos de paz. Italia, que al principio formaba parte de la Triple Alianza junto con Austria, Hungría y Alemania, acaba cambiándose de bando una vez firma en 1915 el Tratado de Londres, según el cual una serie de territorios iban a ser donados si este país, Italia, acababa ganando la guerra junto con los aliados Francia, Inglaterra y Rusia, que por aquel entonces seguía formando la Triple Entente hasta que se acaba marchando en la revolución que ya hemos estudiado. Bueno, ahora abordamos un poco esa cuestión, pero el punto a tener en cuenta es que no consigue todo aquello que había acordado en el Tratado de Londres, lo cual genera un resentimiento nacionalista que aumentaría un poco el desapego hacia los acuerdos de paz. Segundo, una gran inestabilidad política. De 1819 a 1922 hay un total de 5 gobiernos, con lo cual Víctor Manuel III es incapaz, el rey por aquel entonces, de mantener cierta estabilidad. Tercero, una gran pobreza, hambruna, inflación, una situación económica lamentable como consecuencia de la guerra, de los estragos que esta provocaron y la cantidad de muertes que también tuvo lugar en el conflicto. Y por último, una preocupante tensión social protagonizada por aquellos grupos de obreros y también de campesinos que, auspiciados, motivados por la Revolución Rusa, intentaron llevar a cabo una serie de intentos, ese bienio rosso, ese bienio rojo que se llama en la historia, de consejos de obreros como los soviets de la URSS o de Rusia, mejor dicho, que intentaron hacerse con el control de las fábricas y en parte lo consiguieron, y también de muchos campesinos, muchos de ellos, una mayoría que vivían en la pobreza, ocupando las tierras de aquellos grandes terratenientes que poseían enormes propiedades. Eso va a traer consigo pues una inestabilidad cada vez más palpable, unas fuerzas reaccionarias que van a combatir a esta otra fuerza de carácter revolucionaria socialista, y surgirá la fase de combate. ¿Quién la funda? Benito Mussolini. Benito Mussolini intentará por la política ser elegido como presidente, no lo consigue, hace una especie de golpe de estado, entre comillas, realmente no lo catalogamos así, que fue la marcha sobre Roma en octubre de 1922 con los 300.000 camisas negras, y una vez Víctor Manuel lo nombra presidente, llevará a cabo un proceso que transmutará la democracia débil de Italia a convertirla en una dictadura fascista. Vamos a ver en qué consiste todo esto, y también un poco aprovechemos para estudiar ese fascismo italiano y cómo ese país, ese estado, se convirtió en un régimen autoritario, antidemocrático, militarista, autárquico y con algunos rasgos claramente misóginos y también, bueno, algunos aspectos podríamos decir, desde luego sí podríamos afirmar machistas sin temor a equivocarnos,
un adoctrinamiento pues muy potente, una antidemocracia pues también evidente, o un sistema antidemocrático, y donde la violencia está legitimada, un rasgo a tener en cuenta para ahora hablar de los fascismos, sobre todo en el alemán, pero bueno, también en el italiano. Vale, bueno, vamos allá a ver qué pasa con todo esto y a entenderlo un poquito mejor con imágenes de aquel momento y algún que otro vídeo que tenemos preparado. Ora parleremo della bella Italia dopo la guerra. Bueno, lo primero que tenemos que mencionar son los acuerdos de paz que supusieron una gran decepción en el gobierno de Italia. Lo que vemos aquí en rojo es lo que se había acordado en el Tratado de Londres, y lo que está en verde es lo que al final se le cede al país al pertenecer a la Triple Entente finalizado el conflicto. Se queda con la península de Istria, ahí la vemos, también con el Trentino y el Alto Tirolo, el Alto Adigio, pero no le ceden el Stato Libero del Fiume, ahí abajo lo vemos en violeta, y la región de Dalmacia, que pertenecería a Yugoslavia en aquel entonces, lo cual genera una gran decepción. Vemos como en 1919 el poeta de Anuncio, con un grupo de militares de bajo rango, la invaden y se quedan con ella hasta que Mussolini después la convierte en territorio italiano. Aquí tenemos algunas de las batallas de la Primera Guerra Mundial y hay que hablar de las secuelas humanas que supuso, es decir, murieron más de 700.000 hombres, lo cual no es decir poco, además de los huérfanos y viudas que ya sabemos. Muchas industrias quedaron inutilizadas, algunas regiones también bastante deterioradas como consecuencia del conflicto, y luego las consecuencias económicas, ¿no? Vemos la deuda exterior da lugar a que aumenten los precios con esa gran inflación, aumenta muchísimo el paro y las condiciones económicas son bastante lamentables. El coste de vida cada vez mayor, los salarios no suben y los precios aumentan, generando una gran inestabilidad socioeconómica. Como consecuencia de ello encontramos invasiones por parte de movimientos obreros y campesinos, invasiones del campo quise decir, y también se empiezan a crear esos consejos de obreros como lo que ocurrió en Rusia. Aquí encontramos algunas imágenes, teniendo un gran auge el socialismo y esa idea revolucionaria que inspira a muchos de ellos. Tiene lugar ese bienio rojo, que hasta el 22 tiene lugar, y que implica pues la ocupación de tierras por parte de los campesinos, mayoría sin tierras en gran pobreza, y de obreros que también se quedan con algunas fábricas y para malestar de los patronos. Hablamos de numerosas huelgas, un gran movimiento huelguístico se desarrolló en el norte de Italia, en un área muy industrializada, se incautaron muchas fábricas, generando pues mayor tensión durante este periodo de crisis económica y también una mayor preocupación por parte de las clases más conservadoras ante el temor de la Revolución Rusa. Como consecuencia de ello, también tenemos que hablar de que el gobierno de Víctor Manuel III no conseguía una mayoría suficiente, y entre 1919 y 1922 sucedieron 5 gobiernos diferentes. Aquí tenemos al rey. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Lo que ocurre ahora es que emerge la figura de Benito Mussolini, personalidad y persona clave en Italia y en la Europa de aquel entonces. Aquí lo tenemos en una foto de juventud. De origen humilde y educado por religiosos, es socialista en su juventud, pero luego va a crear en 1919 los fascis de combatimiento, las camisas negras. Aquí los vemos, que son un grupo de paramilitares que se dedicarán a perseguir al movimiento obrero, a los sindicatos y a sus líderes mediante el uso de la violencia, frenando cada vez más su auge, ¿no? Aquí vemos un poco su programa. Lo que ocurre es que, aparte de amedrentar a los obreros, al final va a crear el Partido Nacional Fascista en el año 21, en noviembre de ese mismo año. Aquí vemos el fascio que adopta como símbolo. Y en el programa, primero va a pretender evitar cualquier tipo de insurrección revolucionaria y va a defender un Estado fuerte, la propiedad privada, anticomunismo, el uso de la violencia, intervención del Estado en la economía y un nacionalismo muy exacerbado. Se presenta a las elecciones con el apoyo también de grandes propietarios agrícolas, industriales y del propio rey, pero no tiene éxito. Únicamente obtiene 22 diputados de 500 que hay en el Parlamento. Por lo tanto, siendo ese periodo un tiempo muy, muy convulso, con numerosas huelgas y esa dificultad para tener un gobierno estable, va a llevar a cabo la marcha sobre Roma, que ahora mismo la vamos a ver en el siguiente vídeo. Con el gobierno paralizado por una huelga general en agosto de 1922, Mussolini ordenó a sus seguidores que marchasen sobre Roma. Benito Mussolini, a sus 39 años, comenzó su campaña para derrocar al gobierno. Mussolini juró coger por el cuello a esta miserable clase política que nos gobierna.
Sus camisas negras se dirigirían a Roma, obligarían al rey a disolver el gobierno y a nombrarle a él primer ministro. Ante el peligro de una guerra civil, el rey de Italia, Vittorio Emanuele, le pidió que formase gobierno. Si realizzassero le premesse necessarie e sufficienti per una collaborazione delle quattro grandi potenze occidentali. Rápidamente Mussolini se movilizó para acabar con toda oposición política y asumió poderes dictatoriales. Deve cristallizzare una posizione di potente ingiustizia. En la actualidad resulta fácil burlarse de Benito Mussolini, el dictador fascista de Italia. Todas estas poses vistas ahora pueden resultar un poco ridículas, pero en 1922 no lo parecía. La vittoria è per noi, per i primi. Las reacciones que suscitaba il Duce son una clara muestra de su popularidad y de la eficacia que tenía su oratoria entre los 40 millones de italianos. Sus seguidores también tenían un aspecto muy distinto del de los manifestantes políticos de otros países. Los uniformes, las banderas, los gritos de las falanges y el antiguo saludo romano brazo en alto sirvieron de modelo a políticos extranjeros con ideas semejantes, empezando por Hitler. Vistas las imágenes, hay que decir que Mussolini del 22 al 24 mantiene la ficción de un régimen parlamentario, pero con un proceso de restricción de libertades y persiguiendo a sus adversarios políticos, socialistas, comunistas, demócratas, cristianos. Y en el 24, fíjense este cartel, que espeluznante es, cuando es elegido, pues ya, también gracias a la violencia ejercida, anuncia un régimen autoritario, ¿vale? Desaparece el parlamento, se crea la Cámara de los Facci, aquí lo tenemos, y a Mussolini se le adjudican plenos poderes, ¿vale? Plenipotenciario. El Estado y el partido fascista quedan totalmente identificados en lo mismo. Aquí tenemos a Mussolini en un meeting en el Foro de Roma y da lugar a un régimen, pues, dictatorial. Prohíbe los sindicatos, las huelgas, y a todos sus adversarios políticos lo van a perseguir y encarcelar. Bien, desde el punto de vista económico va a defender la autarquía, esa autarquía económica como una política autosuficiente, capaz de gestionarse por sí misma, sin depender del exterior, de importaciones o exportaciones, y apoyado por empresas privadas, con muchos pedidos militares y fuertes subvenciones. Aquí vemos, por ejemplo, los altos hornos de Italia. En el Estado italiano también habrá un culto al líder, el Duce, aquí lo tenemos, el Duce, el cual, bueno, será el fundador del imperio y el gran jefe que liderará a toda la nación italiana. Vemos aquí estos carteles de creer, obedecer, combatir, dando lugar a ese adoctrinamiento que será también perpetuado gracias a los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, todo en favor del Estado y de la dictadura. Hay una visión también un tanto conservadora, retrógrada, con el papel de la mujer que está destinada al hogar. Y las juventudes también recibirán ese adoctrinamiento a través de las escuelas, a través también de pequeñas instituciones para enseñarles en qué consiste el fascismo y sobre todo alabarlo. Siempre con un marcado nacionalismo y situando a la nación por encima del individuo. El gobierno estará gobernado por las élites, mientras que el resto pues tendrán que obedecer para el bienestar del fascismo. Otra cosa importante será el concordato con la Santa Sede en 1929, los pactos de Letrán, al cual terminará ese conflicto entre el Papa y el Estado italiano. Este último pues le donará una gran cantidad de dinero y el Papa va a legitimar el fascismo a escala internacional al tiempo que tendrá su Estado propio. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Este es el hombre que hizo del Vaticano una institución financiera mundial. Benito Mussolini. Desde la caída del Imperio Romano y hasta 1870, el Papa gobernaba el centro de Italia, pero con la unificación del país perdió esos territorios. En 1929, en los pactos de Letrán, el Duce compensó al Vaticano por los enclaves perdidos con una suma ingente de dinero, el equivalente en la actualidad a 1.000 millones y medio de euros. Según el historiador John Pollard, aquello marcó un antes y un después en la historia de las finanzas vaticanas. Tendrán que ver ustedes qué significó.
Casi por último ya, el expansionismo italiano. Mussolini había prometido devolver a Italia ese gran imperio que tuvo durante la época romana, y para ello, bueno, poseía las colonias de Túnez, Libia, también parte de Eritrea, Abisinia, y continuará con esa intención. En el 27 estará controlando Albania, que invadirá ya de forma definitiva en el 39, y veremos que también llevará a cabo la invasión de Etiopía en 1935 para ampliar las colonias italianas, como vemos aquí en el siguiente mapa. Si bien es cierto que aunque quería expandir mucho más el territorio, no lo consiguió tal y como pensaba en un primer momento. Una última cuestión son las leyes racistas italianas. Los fascistas se definían a sí mismos como racistas, no tenían ningún problema. Publicadas en el año 38, una serie de medidas legislativas que prohibían, bueno, entre otras personas, a los judíos, eran antisemitas, pero también a otras minorías que consideraban minorías étnicas, una serie de derechos y una serie de libertades que antes sí tenían concedidas, ¿no? Eso ya estamos hablando de los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Les dejo con esta escena muy bonita de la película La vida es bella, que trata un poco esta cuestión. A ver qué opinan. Prohibida la entrada a los judíos y a los perros. Vámonos, Josué, vámonos. ¿Por qué los judíos y los perros no pueden entrar, papá? A ellos los judíos y los perros no les gustan, porque cada uno hace lo que quiere, Josué. Ahí hay otra tienda, una ferretería, y ahí, por ejemplo, no dejan entrar a los españoles ni a los caballos, ¿eh? Y allí hay una farmacia, ¿no? Pues ayer estaba con un amigo, un chino que tiene un canguro. Les dije, ¿se puede entrar? Dicen, no, aquí a los chinos y a los canguros no los queremos, ¿eh? Les cae mal, ¿qué quieres que te diga? Pero nosotros dejamos entrar a todo el mundo en la librería. No, mañana mismo también pondremos un cartel. A ver, dime algo que te caiga mal. Las arañas, ¿y a ti? A mí, los visigodos. A partir de mañana vamos a poner prohibida la entrada a las arañas y a los visigodos. Buah, me tienen frito los visigodos. Se acabó. Bueno, pues con esta escena y con estas diapositivas damos por concluido este repaso al fascismo italiano y a sus principios ideológicos, con una imagen del Duce, ese guía al cual el pueblo le rendía una obediencia ciega. Hasta la próxima.